Hola amigos, mi nombre es Oslo, sé bienvenido, sé bienvenida a tu podcast Temas Espirituales. El día de hoy vamos a tocar el tema de la herida de la injusticia. Y bien, con esta herida cerramos el capítulo de las 5 heridas del alma. Y que pues bien, no deja de ser más o menos importante que las anteriores, porque el día de hoy veremos las consecuencias, las causas, las circunstancias e inclusive las condiciones en las cuales se gesta esta herida, que en definitiva, como las anteriores, tiene consecuencias en una vida adulta. Y pues quiero agradecerle a todas esas personitas que nos escriben, que nos dejan sus comentarios de todos los países de Latinoamérica, de varios estados de Estados Unidos, por supuesto a toda la República Mexicana y por supuesto también parte de los países de Europa. Ya casi llegamos a los 70,000 suscriptores y pues bien, solamente esto es trabajo de Dios. Trabajo de pues ese poder superior, si tú lo denominas aún así, que para mí es Dios y que solamente esto es por obra de Él. Y pues vamos a seguir el día de hoy, pues vamos a desglosar esta última herida del alma, que como lo vuelvo a reiterar, no es más ni menos importante que las anteriores, porque híjole, bueno, la herida de la injusticia es una de las 5 heridas del alma y que se gestan en la infancia. Y que es muy profunda y que deja una marca duradera en la vida adulta. Detrás de esta herida suele haber control, rigidez, perfección y necesidad de salvación. Es por ello que la herida de la injusticia describe el impacto emocional y psicológico que experimenta una persona como el resultado de haber sido tratada de manera injusta o haber presenciado injusticias en esos primeros años de vida. Esto tiene que quedar así muy, pero muy claro. ¿Cómo se gesta la herida de la injusticia? Cuando una persona, como resultado de algún acontecimiento, alguna catástrofe, ha sido tratada de manera injusta o haber presenciado injusticias en esos primeros años de vida. Entonces, esta herida se origina en un entorno donde el niño o la niña ha experimentado frialdad y autoritarismo por parte de una figura de autoridad que generalmente es el padre del mismo sexo. ¿A esto qué me quiero referir? O sea, que viviste mucha frialdad o autoritarismo por parte de papá si eres hombre o de mamá si fuiste mujer. Entonces, si tú eres hombre, viviste el autoritarismo y la frialdad por parte de papá. Si eres mujer, viviste la frialdad y el autoritarismo por parte de mamá. Eso debe quedar así muy claro. Para saber las condiciones en las cuales pues se va a gestar esta herida, ¿verdad? Entonces, en este contexto que acabamos de mencionar, el pequeño o la pequeña pueden sentirse desfavorecidos por la imposición de expectativas excesivas y poco realistas por parte de los padres. La invalidación de sus opiniones y sentimientos hace que se sienta constantemente presionado y sin voz propia. Entonces, fíjate cómo ya desde aquí nos empieza a dar el ecosistema perfecto para que una persona tenga esta herida de la injusticia. ¿Esto a qué refiere? Cuando los padres son impositivos respecto a los niños. Es como cuando un adulto quiere que un niño de 4, 5, 6 años, 7, 8 años, piense como un adulto. ¿Verdad que suena una locura? ¿Cómo crees que un niño va a pensar como un adulto? Y es que a veces a los padres les surge que sus niños piensen como adultos porque ya no quieren hacerse responsables. A ver, ¿cuál es el comportamiento normal de un niño, de una niña? Es correr, es jugar, es hacer travesuras, es
equivocarse, es pararse, es divertirse. O sea, el niño tiene hambre de descubrir el mundo. Ese es el comportamiento normal de todo niño. Sin embargo, los padres no, te matan la infancia diciéndote que ya debes de comportarte como un niño chiquito, ¿no? Es casi algo así como cuando ibas a una fiesta. Imagínate, te voy a poner este ejemplo para que me entiendas el autoritarismo y la rigidez en el cual los padres hacen daño con esta herida. Imaginemos que hay una fiesta de niños, donde va a haber globos inflables, va a haber dulces, va a haber piñatas, va a haber regalos, va a haber payaso, va a haber todo eso, ¿ok? Bien. Pues el niño, ¿a qué va a ir? Pues a divertirse. Pero imagínate, vas a una fiesta de niños y luego tu mamá o tu papá rígido te dicen: quédate aquí sentado al lado de mí y no vas a jugar con nadie, y no quiero que te pares, y no quiero que hagas esto, y no quiero que hagas aquello, y cuidado y te vea jugando allá, y cuidado y te... Híjole, bueno. ¿De verdad? Que hay padres que dominan hasta con la mirada. O sea, ya con la mirada de mamá o de papá decías: híjole, va a haber problema llegando ahorita a la casa y seguramente me van a golpear. O bueno, como lo vimos en una de las anteriores heridas, cuando te exhiben, ¿no? Cuando eres exhibido y te golpean enfrente de tus familiares, bueno, eso es algo catastrófico, ¿verdad? Entonces, esa rigidez no hace desarrollarse al niño o a la niña. A eso se refiere esta herida de la injusticia. ¿Es injusto o fue injusto que mataran esa infancia por las expectativas excesivas y poco realistas de dos adultos que fueron tus padres? Porque, a ver, claro que todos tenemos que en algún momento entender muchas cosas. Pero todo va a ser gradualmente. Es como a los niños o a las niñas que les mataron su infancia haciéndolos trabajar desde pequeños, tal vez no por gusto, sino por la necesidad que tenía la familia en ese momento, pues de comer y de trascender varias cosas, ¿cierto? Entonces, por la circunstancia que se haya desarrollado, pues matan la infancia y pues desde muy temprana edad, desde niño, tuviste que trabajar. Y claro que muere algo dentro de ti. Muere ese pequeño, muere esa pequeña que quería jugar, que quería saltar, que quería divertirse, que quería ir al parque, que quería jugar con los muñecos, con las muñecas, etcétera. Matan esa parte y esa parte fue injusta. Por eso, esta constante sensación de injusticia puede dejar una marca profunda en la mente y en el alma, afectando así su autoestima y confianza en sí mismo o en sí misma, además de su percepción del mundo que lo rodea. Por eso, la persona que vive la injusticia desde pequeño, desde pequeña, a medida que va creciendo, esta herida puede manifestarse en diversas formas, como el resentimiento hacia las figuras de autoridad. No sé si ustedes conozcan a las personas que odian a cualquier persona que les provoque la sensación de ser superiores a ellos. ¿Por qué? Porque, a ver, volvemos a la raíz de la herida. Es como cuando tienes a un sargento dentro del hogar. O sea, no tienes a un papá dentro de un hogar, tienes a un sargento. En donde cuando llega el sargento todo tiene que ser rectitud. No todo tiene que ser perfecto. No puedes cometer errores. Y aparte de eso es una persona afectivamente distante. No sabe dar una muestra de cariño. Nunca te dijo que te amaba, nunca te dijo cuánto valías, nunca te dijo las cosas, las virtudes que tú tenías como ser humano.
Es como si llegara el sargento a la casa y híjole, bueno, ya llegó el sargento, todos a sus puestos, nadie mueva un dedo porque este sargento nos puede llegar a pegar, nos puede llegar a gritar, nos puede llegar a castigar. Entonces casi todo tenía que ser así como, ya llegó el sargento o el papá. Y todo tiene que ser con pincitas porque bueno, si no, el sargento o el papá o la mamá, según sea el caso, se va a enojar. ¿Por qué creen que también se vive esta parte en las mujeres? Porque las mujeres neuróticas son así. A la mujer neurótica no le puedes mover un trapo de otro a otro lado, porque ya te está diciendo, ¿por qué me moviste mi trapo? A la mujer neurótica, esa mujer inventa quehaceres, ¿no? Híjole, no se te puede caer un papelito, no puedes tirar por accidente el agua o lo que estés comiendo porque ya te está gritando. O sea, la mujer neurótica no pide favores, exige que hagas las cosas y de una manera en la cual grita, que es una mujer histérica, que es una mujer frustrada, que es una mujer ansiosa y que se fuga en las labores del hogar, afectando así también a los niños. ¿Por qué? Porque les impone esas exigencias irracionales y crea en ellos expectativas excesivas. Entonces, ven cómo tanto papá como mamá pueden hacer daño con esta herida de la injusticia y algo que es injusto. Y claro, lo justo es el punto medio de las cosas. Entonces, por eso es muy importante empezar a determinar en qué momento tal vez nosotros vivimos una circunstancia en la cual vivimos esta injusticia. Ejemplo de ello, imaginemos que abusaron de ti sexualmente. Un ejemplo de una persona. Imaginemos que abusaron sexualmente de una persona. Y ese niño o esa niña van y le dicen a mamá, ¿sabes qué, mamá? O a papá, según sea el caso. ¿Sabes qué? Que este individuo abusó de mí, me tocó, etcétera. Y que lejos de que te defendiera tu mamá, lejos de que te defendiera tu papá, ¿qué crees? No te creyeron. Eso es injusticia. Ese tipo de circunstancias. Abusaron de ti, te hicieron daño y todavía de que te hicieron daño, les tuviste la confianza a tus padres de decirles, esto me hicieron, ¿y qué crees? ¿No te defendieron o no te creyeron? Y esa parte es marcada para que vivas injusticia o tengas esta herida para toda tu vida y la reflejes en la vida adulta. Porque nadie te creyó lo que tú les dijiste. Y eso es muy doloroso, ¿eh? Y puede ser, yo lo estoy haciendo en una parte sexual, pero ¿qué tal cuando también tal vez alguien te agrede, alguien te golpea, porque tal vez te dejaban encargada con la abuela, con el tío, con la tía, con el primo, etcétera, y abusaron de ti, te golpeaban, te humillaban, le contabas a papá y a mamá, y ellos lejos de defenderte, inclusive no te creían, no te hacían sentir hasta culpable, fíjate, hasta te hacían sentir culpable de que los demás te dañaran. Esto es algo muy perverso, porque cuando vives esta herida de la injusticia, por eso es de que tenemos resentimiento hacia esas figuras de autoridad, como lo mencioné, y aparte de ello tenemos dificultad para restablecer relaciones saludables basadas en la confianza y el respeto mutuo, además de tener una sensación persistente de indignación ante situaciones percibidas como injustas. Por eso cuando una persona que tiene esta herida de la injusticia ve hacia su exterior que están cometiendo o alguien está cometiendo una injusticia, bueno, es una persona que se transforma totalmente y que llega a ver o a decir cosas o a hacer cosas extralimitadas
que pues ni siquiera le ingieren a la persona a resolver. Porque como él o ella ha vivido injusticia, sabe lo que se siente que la sociedad sea injusta con uno. Por eso los comportamientos de las personas con esta herida de la injusticia suelen presentar dificultades y malestares a la hora de recibir normas, y especialmente si son impuestas de una manera autoritaria. Fíjense que esta herida es parte de la raíz de la ingobernabilidad. Ojo, la herida de la injusticia es la génesis de lo que se denomina en el paso 1 ingobernabilidad. Porque la persona que tiene esta herida no le gusta recibir normas, no le gusta que le digan qué hacer, no le agraden definitivamente pensar que otra persona va a regir su vida. Y bueno, aparte de ello, si es de una manera impuesta o de manera autoritaria, pues peor tantito. Entonces, no es así. Digo, por si conocemos a personas que tienen pues este tipo de comportamiento, que su situación es esta de la herida de la injusticia, pues a estos les tenemos que cambiar la moneda. O sea, no debemos de imponerles, no debemos de alguna forma ser autoritarios con ellos, porque eso es lo que detona más aún pues su parte de la herida, en donde pues si no hacen caso, de una manera más autoritaria, de una manera más impositiva, pues menos lo van a hacer definitivamente. Y este tipo de patrones de conducta impositivos y autoritarios no les sirven a las personas que tienen la herida de la injusticia, porque lejos de crearles conciencia, vas a crearles más resentimiento, vas a crearles más conflicto emocional, y por supuesto que si antes no iba a hacer las cosas con este tipo de actitudes, menos. Por eso tiene diferentes frases el que tiene la herida de la injusticia. El que tiene la herida de la injusticia es el que dice: esto no puede ser así, yo me encargaré. Esto no pasaría si yo hiciera las cosas. Ese es el que tiene la herida de la injusticia. O el que tiene la herida de la injusticia también dice: ¿cómo es posible que nadie haga nada? Yo tengo que estar haciendo todo solo, los demás se están haciendo patos, y yo tengo que estar aquí. O sea, el que tiene la injusticia está viendo a los demás. ¿Sí me explicó? Es el que siempre está diciendo: yo siempre me tengo que estar haciendo cargo de todo, porque si no, nadie lo soluciona, nadie lo hace. ¿En quién has escuchado estas palabras? ¿No? Entonces, la persona que vive la herida de la injusticia es una persona que se está victimizando constantemente. Constantemente se está victimizando, se está conmiserando de las situaciones de las cuales pues él ha vivido. Y constantemente se está queje y queje y queje y queje y queje de los demás. Por eso, una persona que sufre de injusticia es alguien que no se siente valorado o respetado por su valor. Justo, claro. No cree estar recibiendo lo que merece, o que ha recibido más de lo que merece. Escuchemos bien. Una persona que tiene injusticia no se siente valorado, no se siente respetado. No cree que está recibiendo lo que merece por un lado, o por el otro puede creer que ha recibido más de lo que merece. Esta herida se presenta pues de una manera individual. Y bueno, los padres, como lo mencioné anteriormente,
es el referente a tener esta herida. Si tuviste padres rígidos, distantes emocionalmente, críticos, severos y su modelo educativo fue autoritario, seguro tienes esta herida. Seguro tienes esta herida en donde los padres trataban de proyectar en nosotros perfección. Que tenías que ser perfecto. Que no podías cometer errores. Que tú no tenías el chance de equivocarte. Que tú no tenías el chance de divertirte. Que tú no tenías el chance de ser feliz. Que tú naciste para seguir reglas, aunque no te gustaran. Tú tenías que seguir las reglas de los demás, aunque no te gustaran, y que te guste o no, vas a hacerlo. Y esta es la parte más fuerte, porque todo esto, unido a una exigencia constante y real, provocará que desde pequeños tengamos este sentimiento de incapacidad y minusvalía de hacer las cosas. O sea, no nos sentimos con una autoestima sana. Además, sentiremos una inutilidad e ineficacia que se instalará en nosotros en forma de injusticia. ¿Por qué crees que cuando te mandaban por las tortillas o te mandaban por el pan, tú decías, pero que ¿por qué no va mi hermano? ¿Por qué no va mi hermana? ¿Por qué yo siempre tengo que ir? ¿Cierto? Es que te mandaban, o de repente te mandaban a hacer tu cuarto, ¿no? ¿Pero por qué tengo que hacer el cuarto? ¿Por qué yo siempre tengo que hacer las cosas? ¿Sabes por qué teníamos esa actitud? Esa actitud que, bueno, la verdad que no nos dio ningún resultado, porque realmente no era el hecho de hacer las cosas, sino el por qué las teníamos que hacer. Es decir, pues si mi hermano, mi hermano no querían hacer nada, pues ese era su problema. Pero lo que trataban de infiltrarme en mí era el sentido de la responsabilidad. Pero obviamente esto se agudiza cuando piensas, crees, y muchas de las veces es que pues tiene tu mamá o tu papá una cierta inclinación o preferencia hacia tu hermano y tu hermana. Y esto, esto agudiza más todavía la obediencia. Sin embargo, yo sé que el día de hoy, a través de ello, pues trataban de infiltrarme en responsabilidad o el sentido de la responsabilidad. Pero por eso una persona que tiene la injusticia, al no ser valorado, como bien lo mencionaba, al no ser valorado o valorada por los demás, siente un gran vacío, una gran exigencia que, bueno, no va a poder llenar con nada ni con nadie. ¿Ok? Entonces, aquí es en donde tenemos que darnos cuenta de las conductas en una vida adulta, en donde nos podremos dar cuenta si tenemos esta herida de injusticia. ¿Cuáles son esas conductas que ya de adulto tienes? Una de ellas es la autoexigencia. Eres exigente contigo mismo, contigo misma, en una forma muy radical, en una forma muy extrema, en donde te exiges a ti mismo cosas que no puedes dar. Es lo que maneja el programa como las exigencias irracionales. Tú como ser humano tienes límites. Todos tenemos límites. Pero el que tiene esta herida a través de esta conducta de la autoexigencia, voy a poner un ejemplo para que me quede más claro. Es como la persona que trabaja y ya cumplió su horario de trabajo. ¿Pero qué crees? Todavía la noche, la madrugada llega a trabajar. Tal vez no es necesario, pero él lo hace porque quiere más resultados, que se exige a sí mismo. O sea, híjole, algo más severo. Entonces, la persona que tiene la herida de la injusticia tiene un
desorden o tiene una locura muy horrible que es ser perfecto. Imagínate esa locura de creer o de llegar a pensar de que puedes llegar a ser perfecto y que tienes que ser perfecto y que no te puedes equivocar y que no puedes tener errores y que tú no eres malo y bueno, es una lucha y es tratar de cuidar una imagen que es insostenible y que no va a poder lograrse. Por eso, una de las conductas de una persona que tiene la herida de la injusticia es esta autoexigencia, porque de niño o de niña le exigieron demasiado y aún así no cumplió la expectativa de sus padres, o aún cumpliéndola, dejaron marcada esta parte de exigirse demasiado. Y eso es malo porque de alguna manera pues todos nos vamos a equivocar. Por muy autoexigente que seas contigo mismo, vas a tener un límite, vas a tener ciertos resultados, ¿no? Entonces, es una locura. Otra persona quien tiene la herida de la injusticia es el orden extremo. Híjole. El orden extremo, y esto va para mis compañeritas. Esas compañeritas que son un poquito neuróticas, o sea, nada más son un poquito neuróticas, no son tan neuróticas, pero qué bueno, o sea, ¿cuántas mujeres neuróticas no tienen esta parte del orden extremo? ¿Saben por qué tienen este orden extremo? Porque se los exigieron en su momento sus padres. Hay otra situación que puede ser esta parte del orden extremo, y yendo al otro apartado en donde pues tal vez vivieron en una casa llena de desorden y pues ellas o ellos quieren el día de hoy como enmendar esto tratando de no hacerlo. Pero en el caso del cual tiene la herida de la injusticia, es una persona que le impusieron el orden extremo y cada vez que no tenían orden les golpeaban, les gritaban, les humillaban, les castigaban. Entonces, por ende, esta persona cuando crece, ya en una vida adulta, tiene un orden extremo. Y esto también puede causar conflictos emocionales, porque entonces esta persona quiere controlar siempre todo. Recuerden que la persona controladora quiere ser el dios de su propio universo, quiere tener todos los ases bajo la manga, no quiere que se le escape ni una, todo bajo las condiciones que él o que ella quiera tienen que ser las cosas. Claro que no. Entonces, esto va muy correlacionado a otra conducta, que es el alto perfeccionismo, fíjense que está asociado a la justicia, es decir, si es perfecto es justo. Esta frase tiene mucha interpretación. Si es perfecto es justo. Claro que no. Hay cosas perfectas que son injustas. Y hay cosas imperfectas que son justas. Esto es algo muy paradójico. Paradójico y es un juego de palabras en donde nos damos cuenta que la perfección no significa de ninguna manera que seas bueno. Porque puedes ser perfecto o crees poderte creer perfecto para algunas cosas, pero que tienen una finalidad mala, ¿sabes? O viceversa. Entonces, esta parte de la perfección es algo que tiene la persona en la vida adulta, que todo debe ser meticulosamente así, de la manera como él o como ella piensan. ¿Por qué? Porque recuerden, los padres en la vida del infante, pues le exigían estas cosas. Y claro que no nos trajeron buenos dividendos. No nos trajeron buenos dividendos este tipo de actitudes, este tipo de situaciones. ¿Ok? Entonces,
La persona que tiene la herida de la injusticia tiene opiniones como verdades absolutas. Es otra de las conductas de este individuo o persona que tiene la herida de la injusticia. Cree que lo que opina él o ella es la verdad absoluta de las cosas. ¿Puedes creerlo? ¿Por qué? Porque, miren, yo creo que hay que discernir entre la parte de la obediencia a la parte del autoritarismo. ¿Por qué lo menciono? Porque claro que no es malo ser obediente. Inclusive, puedo atreverme a decir que la gran mayoría de nuestras problemáticas, la gran mayoría de nuestras consecuencias es por no obedecer. No obedecer a aquella persona que tiene la experiencia. No obedecer a la persona que tiene los fundamentos para decirte, esto no es así, mejor vete por la derecha y no te vayas por la izquierda. Porque si te vas por la izquierda, te vas a caer. Si te vas por la derecha, vas a llevártela bien. No. Esto que estoy mencionando es porque a veces estos padres, en su afán de que hicieras todo correctamente, te orillaron a, tú no jamás debes de irte por acá, pero no te explicaron. Simplemente te lo dijeron a bola de golpes, a bola de gritos, a bola de humillaciones, a bola de violencia. A modo de violencia, perdón. ¿Cierto? Entonces, esto de pórtate bien, no cometas errores, no hagas esto, no hagas aquello, tú debes de ser casi puro y casto o pura y casta, tú esto y aquello y aquello y aquello. Bueno, te van llenando de tantas cosas que vives, por eso una neurosis en una vida adulta enorme, porque siempre vives reprimido o reprimida, según sea el caso. Hasta que llega el momento en el que explotas como olla express y bueno, salpicas a todos. Porque te empiezas a hartar, te empiezas a hartar hasta que dices, ya basta. Ya basta de ser tan perfecto, ya me cansé. Es algo insostenible, vuelvo a reiterar. Y esto se ve reflejado en la neurosis que vives día tras día. Porque vives reprimido, vives reprimida en la parte sexual, en la parte emocional, en la parte social, en la parte material. Por eso sus opiniones son verdades absolutas, o creen más bien ellos que son verdades absolutas. Y claro que no. Claro que no. Por eso estas personas detestan la autoridad. Es otra de los rasgos conductuales que anteriormente mencioné, ¿no? Detestan cualquier indicio de autoridad de cualquier ser humano. No les gusta la autoridad a estas personas que han vivido la injusticia, pues por obvias razones que anteriormente ya dije. Estos padres que siempre trataron de imponernos, trataron de someternos aunque nosotros no quisiéramos. Porque el problema no era ese. El problema es que no nos enseñaron a obedecer. Fíjense el problema, cómo se hubiera resuelto. No nos enseñaron a obedecer. No nos enseñaron. Nos enseñaron a seguir órdenes. Porque si no hacías las cosas, había la cachetada, había la nalgada, habían los golpes, los gritos, los castigos. ¿Por qué creen que a los enfermos, entiéndanlo, no nos funciona el castigo, no nos funciona la imposición, no nos funciona el sometimiento? Claro que dependiendo el caso, es que vuelvo a reiterar, es dependiendo el caso. O sea, este tipo de conductas no le va a funcionar a quien tiene la herida de
de la injusticia. Quien no la tiene, claro que le puede llegar a funcionar. Recordemos que cada caso es diferente, pero en este sentido, hablando puntualmente de solamente la persona que tiene esta herida de la injusticia, eso jamás le va a funcionar. Jamás. Porque, bueno, al vivir injusticia la persona trata de llevar a hacer lo correcto, como los valores de la honestidad, el respeto, la integridad y la justicia. Pero es que a veces confunde este tipo de valores y la gente empieza a abusar de él o de ella. Empiezan a abusar, porque hacer lo correcto es algo que te haga sentir bien, aunado con el valor moral o ético, claro, obviamente. O sea, hacer lo correcto es lo que te place a ti sin hacerle daño a un tercero. Fíjate, hacer lo correcto es ser feliz tú, pero no haciéndole daño a un tercero. No le hagas daño. El problema es que la persona que tiene esta herida no le importa hacer daño. No le importa hacer daño. Por ejemplo, una persona que es demasiado honesta. ¿La honestidad es mala? Claro que no es mala. Por supuesto que no es mala. Sin embargo, la que tiene la herida de la injusticia es demasiado honesta. Y por eso se vuelven personas directas. Personas que con sus opiniones, lejos de solucionar, lejos de aportar o lejos de aminorar un problema, ¿qué crees? Lo agudiza y lo hace más grande. Por eso la persona que va con la bandera de yo soy demasiado honesto, respetuoso, íntegro y justo, híjole, tiene problemas en la vida. Recordemos que todo debe ser un equilibrio. El valor moral por sí mismo no es malo, pero la persona que tiene la herida de la injusticia, ¿qué crees? Lo lleva al extremo. Entonces, al llevarlo al extremo, comienza a tener diversos tipos de problemáticas. Por eso la persona que tiene la herida de la injusticia tiene una falta de aprecio y valoración. No sabe recibir cumplidos porque creen que no los merecen. Ahí está algo muy importante también. Como tuvieron padres rígidos o personas que les educaron de una manera rígida, fría, sin sentimientos, pues por eso es de que no pueden recibir estos cumplidos porque sienten que en el fondo pues no los merecen. Por eso la persona que vivió injusticia vivió fría, rígida con los demás, ¿sabes? Y también de alguna forma la persona que tiene la herida de la injusticia es una persona totalmente inflexible. O sea, no cede, no apertura su mente, no apertura sus ideales hacia darse cuenta que pueden estar y pueden llegar a ser incorrectos. No, el que tiene la herida de la injusticia es una persona inflexible totalmente. ¿Por qué? Porque pues esas verdades absolutas de las cuales estaba mencionando anteriormente, cree que así son porque sus padres le dijeron. Es como, voy a poner una parte aquí muy importante, un ejemplo, para que pues logremos redondear plenamente lo que se vive en la infancia y el cómo repercute en la vida adulta, ¿ok? Entonces imaginemos que hay una persona, una niña, ¿no? Una niña que vivió la rigidez, que vivió la injusticia por parte de mamá. Mamá era una persona neurótica, irritable, muy autoritaria, que golpeaba, que gritaba, que manoteaba, que bueno, ¿no? De esas mujeres que casi no hay. Entonces, le exigió demasiada obediencia o exigencia a la niña.
Y supongamos que esta mamá viene viene de estas costumbres tradicionales, ¿no? En las cuales mamá te decía, es que una mujer vale por su virginidad. No sé si han llegado a escuchar eso, ¿no? Pero es muy dado. Es que una mujer vale por su virginidad. Si tú no eres virgen, para el hombre que te escoja o te cases, ¿qué crees? Ya no vas a valer. Entonces, esa parte... Bueno, a ver, en primer lugar, ¿tú crees que es justo que esta mamá le diga eso a su hija? O sea, es que desde ahí empieza esta herida. Vuelvo a reiterar, a veces vamos creciendo con estos ideales. Y bueno, vuelvo al ejemplo. Va creciendo esta mujer, va siendo una adolescente, y ¿qué crees? Pierde su virginidad. Pero resulta que pues la pierde en una fiesta, en un acto trágico, o con su novio, o como tú lo quieras, ¿vale? El chiste es que la pierde, pero ¿qué crees? Este hombre se va de su vida, no lo vuelve a ver, se va, y ella se va a quedar con la sensación de que ya no vale. ¿Por qué qué? Porque ya no es virgen. Fíjense cómo. Por eso aquí una de las conductas de la persona que tiene la herida de la injusticia es por eso que no sabe recibir cumplidos, porque creen que no los merecen, por la falta de aprecio y valoración de sí mismos, de sí mismas. Pero lejos de que esta mujer aperture su mente y diga, no, es que yo no valgo por esto, sino yo valgo por lo que soy, no. Por eso se vuelven inflexibles, porque todo el sistema de creencias de la infancia de los padres lo empezamos a creer o a comprar como una verdad absoluta. Y ese es el grave error, grave error, creer o pensar que todo lo que te vendieron tus papás es lo correcto. ¿Y qué crees? No es lo correcto. Todo lo que te enseñaron tus papás, no todo fue correcto. No todo fue correcto, entiéndelo. No todo lo que te vendieron tus papás en su momento en la infancia fue correcto. Por ejemplo, ¿fue correcto en el ejemplo anteriormente puesto que trabajaras desde pequeño? No fue correcto. Fue por necesidad. El día de hoy tú puedes vanagloriarte, porque esas personas son muy dadas a decir, y con orgullo lo dicen, yo desde pequeño trabajé, yo nunca he sido huevón, sí, güey, o sea, lo fuiste, pero no porque hayas querido, sino porque o trabajabas o te morías de hambre, o trabajabas o tu familia sufría, pero tú de niño no querías trabajar. Ese nada más es como un parche emocional al dolor que tiene la persona por dentro, porque ¿qué se sentía ver a los niños jugar la pelota, ver a los niños estudiar bien cambiaditos? ¿Qué se sentía a los niños divertirse y tú trabajando? Pues claro que no era nada grato, pero el día de hoy la persona se justifica, no, es que gracias a mis padres yo soy trabajador. No es cierto. No es cierto. Eso lo tuviste que comprar, porque si no lo comprabas te ibas a morir de hambre. Y es cruda la realidad, muy cruda la realidad. Entonces, vuelvo a reiterar, no todo lo que te vendieron tus papás de niño o de niña es lo correcto. Y no, o sea, es que aquí es en donde se rompen los paradigmas, se tienen que romper todos esos dogmas y debe de entrar el desarrollo, el crecimiento humano en nosotros, en decir qué realmente cosas, y con esto tampoco quiero decir que todo lo que nos enseñaron fue malo, no, claro que no, hay cosas, valores y situaciones que son benéficas y han sido buenas en nuestra vida, pero también tenemos que admitir que no todo fue bueno. Hay cosas que fueron malas. Por ejemplo, tal vez tu mamá y tu papá estén casados, ¿no?
Pero ¿cómo? O sea, el problema no es que estén juntos, sino cómo están. Tal vez están juntos, pero son sumamente infelices, desgraciados, frustrados, ansiosos, malhumorados. Ni uno ni el otro se quieren, pero están juntos, no sé por qué. Tal vez por conveniencia, tal vez para no pelear. Y tal vez hasta han agarrado de los hijos de parapeto. Es que lo hago por mis hijos o lo hice por mis hijos, ¿no? Ya lo trabajamos en el anterior podcast, ¿no? Pero claro que no. Claro que eso no fue lo correcto era que tu mamá fuera feliz y tu papá fuera feliz, como lo dice el padrino Bumburi, aunque no fuera conmigo. Eso era lo correcto. Pero también como tus padres estaban llenos de dogmas, estaban llenos de verdades absolutas, pues se creyeron esa, pues, falacia o mentira por parte a veces también de la religión, en la cual dicen, es que es hasta que la muerte los separe. Pero, pues es que, ¿cuál muerte? ¿La física o la espiritual? Porque a veces estás dentro de tu matrimonio y estás muerto espiritualmente. ¿A cuál muerte se referirán? ¿A la física? Pues sí, ya con la física hasta le tiras un paro a tu cónyuge, ¿no? Dicen, el vivo, el muerto al pozo y el vivo al gozo, ¿no? Dices, chido, ¿no? Ya me tiraste un paro, ¿no? Pero cuando estás muerto espiritualmente, cuando estás muerto emocionalmente y aún así tienes que estar con la pareja, ¿tú crees que van a ser felices? Claro que no, jamás. Iban a estar peleando, iban a estar engañándose, iban a estar discutiendo y va a ser un cuento de nunca acabar. Pero bien, su dogma, su creencia es juntos hasta la muerte. Es la cruz que me tocó cargar y yo por nada ni por nadie puedo dejar a mi esposo o a mi esposa. Y se la pasan infelices toda su vida, porque sienten que lo merecen. Esto es la parte de la injusticia, en donde fue injusto muchos del sistema de creencias que nuestros padres nos proyectaron, pero que el día de hoy de adultos nosotros tenemos que discernir y aprender, por eso a escribir dentro de un inventario para desechar las cosas que nos sirven, desechar las cosas que no nos sirven y alimentar aquello que sí nos sirve. Porque vuelvo a reiterar, no todo lo que te vendieron, esos padres fue bueno, no, pero tampoco fue malo. Tenemos que llegar al punto medio, a la sobriedad. Pero la persona que vive injusticia, pues obviamente que no piensa esto, ¿verdad? Piensa realmente que él tiene la verdad absoluta, que bueno, tenemos que empezar a trabajar esta herida. Ya teniendo entendido bien esta herida, cómo es, de qué trata, pues ahora sí podemos empezar a darnos cuenta que podemos practicar nosotros con el programa de Alcohólicos Anónimos, pues cada una de estas heridas. Primeramente, esta herida tenemos que aceptar el dolor como parte de nosotros mismos. Recuerden que la aceptación, mira, yo te voy a decir algo. Ve al psicólogo, ve al psiquiatra, ve a la religión, ve al grupo de Cuarto y Quinto Paso, ve al grupo de Alcohólicos Anónimos, ve al grupo de 24 horas, ve a donde tú quieras, a cualquier lugar de autoayuda y te van a decir algo. El primer paso es aceptar. Punto. Así te lo digo, así ya te lo resumo, así te globalizo todo. Los psicólogos, bueno, esto de la aceptación es una de las primeras partes o el primer peldaño que al igual que nuestro programa trabajamos, que es aceptación. Si no hay aceptación, no va a haber nada. Si no hay aceptación, no va a haber trabajo. Si no hay aceptación, no va a haber trascendencia. Es decir, la aceptación es uno de los cimientos más importantes en nuestra vida que debemos empezar a desarrollar porque va a estar inmiscuido en toda nuestra vida y en todo nuestro desarrollo espiritual, ¿ok? Y bueno, no es raro que precisamente para empezar a trabajar esta herida de la infancia, pues tengamos que aceptar el dolor que esto implicaba. Esta herida, pues al estar ahí,
podemos estar de acuerdo o en desacuerdo con su existencia, pero el primer paso definitivamente es aceptar la posibilidad de que esté. Entonces, aceptar el daño significa mirarlo, observarlo y saber que hay situaciones que enfrentar y que es parte de la experiencia humana. ¿Ok? De que no somos mejores o peores solo porque algo nos lastime. No, claro que no. Construir nuestro propio escudo es un acto heroico. Porque recordemos que al no tener las herramientas nosotros tenemos ciertos mecanismos de defensa. Por eso les vuelvo a reiterar, la máscara de la persona que vive injusticia es la rigidez. No permite ceder, no permite que le digan, le causa conflicto la autoridad, cree tener la verdad absoluta, entre otras cosas más que mencioné anteriormente. Entonces, a pesar de ello, un acto de amor propio, pues tiene el mérito, ¿no? La persona que de alguna forma dice, ya no quiero que me hagan daño, ya no quiero que la gente sea injusta conmigo, por eso me voy a cerrar, por eso me voy a encapsular, por eso voy a vivir en mi mundo, en donde en mi mundo todo va a ser justo, en donde en mi mundo yo voy a tener la razón y todos los demás van a estar mal, ¿no? Esa es la filosofía de vida que toma una persona que vive injusticia, porque cree que pues la sociedad, y hasta cierto punto tiene razón y hay que entender hasta dónde, pues vive esa parte de la burla, de lo que vimos en el podcast de la humillación, ¿vale? En esa herida de la humillación. Entonces, pues tenemos que aceptar primeramente el hecho de que tenemos esta herida y posteriormente vamos a tener que darnos cuenta y tener algo muy puntual, que es que nosotros no vamos a ser perfectos. Esto lo debemos de tener muy en mente, ¿eh? Darnos pero mucho cuenta que no vamos a ser perfectos, vamos a cometer errores, tenemos deseos, tenemos instintos. Es normal que tengamos el deseo o el instinto, y más cuando está descoyuntado, de cosas que tal vez van en contra de la moral, en contra de la ética. El problema no es que los tengas, el problema es que los niegues. Ese es el real problema. O sea, el problema no es tener el problema es negarlo. Vuelvo a repetirlo, aunque suene como trabalenguas. El problema no es el problema es negarlo. O sea, mientras más neguemos que tenemos problemas, más problemas vamos a tener. Punto. No. Por eso la aceptación es importante. Y una persona perfeccionista, pues tú crees que va a ceder a decir tengo problemas, tengo defectos, tengo errores. Pues no, obviamente esa persona cree que es infalible, cree que él no es humano, inclusive, ¿no? O sea, él se cree, yo creo que un ángel caído o demonio caído, no sé. Pero él o ella cree que ellos nunca han cometido errores. Y cuando se dan cuenta que, pues por muy puros, y dice el paso 4, ¿no? No hay ser humano, por muy bueno que sea, que esté exento de estos defectos. Entonces, todos en esta vida, todos los seres humanos, yo, tú, el padrino, el patriarca, el pastor, la persona más pura que tú me puedas mencionar, ¿qué crees? Tiene errores, tuvo errores. Así es. Todos tenemos errores. Y es una falacia el querer buscar la perfección. Y esto lo podemos solucionar en el paso 6. Recuerda lo que dice el paso 6. Nosotros realmente no buscamos ser perfectos, pero sí buscamos desarrollarnos espiritualmente. Y eso es lo que debemos hacer. Simplemente y llanamente. Estar en un constante desarrollo espiritual, alimentando a su vez nuestro espíritu, para que de esta manera nos demos cuenta el cómo, el por qué, el cómo, el cuándo, las circunstancias, toda la parte que relacione la parte de nuestra herida hacia con la superación de la misma. Entonces tenemos que reconocer, tenemos que aceptar también nuestro valor propio.
reconectar nuevamente esa parte de nuestra valía y reconocer las opiniones y necesidades de los demás, que muchas de las veces son válidas. Pero tenemos que reconectar nuevamente nuestra autoestima, darnos cuenta que nosotros no valemos por lo que pensamos, no valemos por lo que tenemos. Valemos realmente desde el inicio por muchas circunstancias y que tenemos virtudes magníficas todos, porque ahorita te decía, sí, claro, todos no somos perfectos, nadie es perfecto, pero también así nadie no vive con virtudes, es decir, todos tenemos virtudes, todos tenemos cosas muy padres, muy bonitas, que claro que no hemos ejercitado, tal vez no hemos querido ver, tal vez nos hemos empeñado en más ver lo malo que desarrollar lo bueno que tenemos en la vida. Es por eso que la persona que vive la injusticia debe de estar, pero bien despierta para que te des cuenta que tienes un valor propio que hay que volver a reconectar contigo mismo, contigo misma. Que no te puedes dejar abandonar nuevamente, que no puedes dejar nuevamente que estos ideales introyectados por la sociedad pues te vuelvan a tirar a la lona o al suelo. Entonces, tenemos que, a través también del proceso, una de las cosas que nos va a ayudar para sanar esta herida del alma es cambiar la percepción de las experiencias pasadas, es decir, resignificar la historia vivida. Porque sí, es como la persona que te digo, ¿no? Tal vez vivimos injusticias. Sí, tal vez vivimos injusticias en la infancia. Tal vez no lo podemos negar. Fue una injusticia. Pero esa injusticia tenemos que volver a resignificarla. Es decir, a darle un sentido a tu vida de una manera que, lejos de dolerte, el día de hoy te ayuda a trascender y que inclusive pueda ayudar a los demás que hayan vivido algo muy similar a lo tuyo. Entonces, eso es muy importante, encontrarle el sentido a las cosas que hasta malas nos han pasado en la vida. Porque todo en esta vida es experiencia y todo en esta vida nos va a dejar una enseñanza, un aprendizaje, ya sea bueno o malo. Pero sea bueno o malo el aprendizaje, no importa. Qué bueno que sucedió, qué bueno que pasó. Qué bueno que viví esto para darme cuenta que debo de cuidar más a los míos, que debo de cuidar más este apartado, ¿sí me explico? O sea, porque si no tuviéramos la experiencia, si no lo hubiésemos vivido estas injusticias, pues tal vez no tuviésemos el cuidado, la moderación, la prudencia de hacer muchas cosas, ¿cierto? Entonces, esto es parte de la forma en la cual nosotros podemos empezar a darnos cuenta que podemos sanar esta herida de la injusticia. Y pues bien, otro de los, de las sugerencias, si tú lo quieres ver de esa manera, es transitar el cambio a través del movimiento y acción en cuanto a poner en práctica las respuestas diferentes desde una posición de igualdad y fortaleza. Es decir, lo que me refiero es, vamos a ceder, vamos a aperturar nuestra mente, vamos a darnos cuenta que muchas de nuestras ideas, muchas de nuestras prácticas, muchos de nuestro sistema de creencias, pues no es el adecuado. Es lo que te decía anteriormente. Muchas de las cosas que hemos vivido, pues no son las adecuadas. Y hay que aperturarnos, hay que aperturar nuestra mente a decir, no tengo la verdad absoluta. Esto tal vez me ha funcionado, pero sigo claudicando en otras cosas y debo de cambiar tal vez ya sea mi manera de pensar, mi manera de ser, mi manera de hablar, no lo sé. Pero créeme que aunque la persona que haya vivido injusticia, no quiere decir que así sean todas las personas. Y eso lo debes de tener muy en cuenta. No todo lo que has vivido, ha sido para mal. Inclusive te lo vuelvo a repetir, dicen por ahí que no todo lo que brilla es oro, y es cierto. Tenemos que sacar o extraer lo mejor, escucha bien, hasta de esas malas experiencias.
¿ok? Entonces, tenemos que ponernos muy, muy, muy al tiro para, pues, empezar a trabajar con uno mismo, pues, esta herida. Pues bien, hemos llegado hasta el final de este podcast. Para mí fue un placer, fue un honor, como lo es con cada travesía que pues me han acompañado a mí en cada uno de los podcasts. Yo les mando un fuerte abrazo. Espero que este viaje de las 5 heridas del alma haya dejado cosas pues para meditar, para aprender, para seguir trabajando con nosotros mismos, para seguir encontrando, para seguir en esa búsqueda de nosotros mismos. Esto realmente yo sé que es obra de Dios y que a través de mí solamente yo soy el conducto por el cual Él habla. Así yo lo creo, así yo lo vivo. Y pues bien, espero que les hayan servido estas 5 heridas del alma. Y pues vamos a pasar con otra aventura. Ya se me ocurrirá cuál y se las estaré informando. Dios los bendiga. Les mando un fuerte abrazo y nos vemos hasta la próxima. Chao.